97.7 Nueva Vida, variedad de música cristiana, Puerto Rico. Buenos días, ¿qué tal? Estamos en ruta a esta hora de la mañana, bien contentos de recibir un amigo para discutir un tema de mucha relevancia. Yo creo que el pueblo cristiano tenemos que dar gracias al Señor que en nuestras filas tenemos gente bien preparada en todas las facetas para cubrir todos los temas. El tema de lo legal y el tema de la libertad religiosa no es la excepción. ¿Verdad? El país ha conocido en los últimos años al licenciado, que también es sacerdote de la Iglesia Católica, Carlos Pérez, ¿verdad? Que es un conocedor de la Constitución de Puerto Rico y ¿verdad? Totalmente preparado en este asunto de la libertad religiosa, de los temas de libertad religiosa que tienen que ver con la parte legal, pues sin duda es un experto de este tema. Y nosotros hemos tenido a bien invitarlo esta mañana porque estamos viviendo issues de libertad religiosa en tiempos de pandemia. Tenemos algunas preguntas para hacerle. Yo sé que, Fernando, tú tienes las tuyas, Moreima tiene las de ella, yo tengo las mías. Y queremos darle la bienvenida esta mañana al licenciado Carlos Pérez. Bendiciones, Carlos. Bendiciones, Juan Carlos. Gracias y a tus compañeros que están allí. Amén, en bendiciones. esta plaza pública. Que es sin duda la estación de ustedes. Bendiciones a todos y bendiciones a nuestro país. Carlos, quiero hacerte una primer pregunta para comenzar cómo establecer los puntos de verdad del tema, la velocidad y la temática del tema esta mañana, tratando de tener el oído en tierra, escuchando a la gente con este tema de cuándo abren las iglesias, que nosotros me parece que somos uno de los primeros medios, si no el primer medio que ha comenzado como que a insistir en la necesidad de que el tema se discuta, se hable, que en los planes que nos anuncia el gobierno esté incluida la iglesia, no ignorada. Y verdad, cuando planteas esos temas, pues el público y los oyentes tienen una retroalimentación y te dejan saber lo que piensan. Y mi primer pregunta va en esa dirección de poder contestarle algunas preocupaciones a los oyentes. ¿Cómo le explicamos a la gente que se siente protegida por el Estado, ¿verdad? Cuando en la orden ejecutiva se incluyen a las iglesias, o sea, fue un llamado general y los pastores acceden a hacerlo, de que ahora comenzar a hablar mes y medio después de la necesidad de abrirlas, para muchos es un acto de irresponsabilidad. ¿Qué le podemos decir a esas personas que piensan de esa manera, cristianos que van a distintas iglesias? Pues es bien simple. Si los supermercados y las farmacias y otras actividades económicas que llamamos servicios esenciales están abiertos y nadie dice que son irresponsables porque están prestando un servicio necesario e imprescindible en este momento de pandemia, y todas esas actividades se están realizando utilizando parámetros de seguridad y de salubridad pública, distanciamiento social, uso de máscaras y guantes, etcétera, etcétera, etcétera. Si esas personas en la actividad económica están utilizando estas medidas de seguridad y nadie se queja, al contrario, les agradece este acto generoso tan importante para el país, de la misma manera tiene que ser juzgado por la misma vara las actividades religiosas en nuestro país, que utilizando los mismos parámetros pueden prestar un servicio que sin duda, como ha sucedido en tantas jurisdicciones en los Estados Unidos, son servicios esenciales que contribuyen no solo a la serenidad humana, podríamos decir en este momento, sino al ejercicio que para nosotros los creyentes es mucho más importante que la mera vida física, que es poder relacionarnos con Dios de manera colectiva y que Dios también se pueda relacionar con nosotros de manera colectiva. Porque, claro, la libertad religiosa no es solo un derecho que tiene el ciudadano. Nosotros podemos dar incluso un paso más y con lenguaje certero afirmar que también es el derecho que tiene Dios de relacionarse de manera colectiva con cada creyente. Por eso, a veces en el debate público se empuja una especie de cultura que yo llamo la cultura del embudo. La gente ve con normalidad, ¿verdad? Y ve una cosa completamente lógica, que vuelvo a insistir,
que en actividades económicas necesarias la gente se exponga utilizando medidas prudenciales. Pero no sé por qué en esta ley del embudo, cuando hablamos de los derechos de los creyentes y de las instituciones eclesiales, como que nos cegamos y no aplicamos la misma vara, porque yo no puedo de ninguna manera, las instituciones eclesiales, si alguien en este país es deseosa de preservar la salud y la dignidad de cada uno de los puertorriqueños, si alguien en este país demuestra eso, son las instituciones eclesiales, como es obvio. Padre Carlos Pérez, si hay hermanos en la fe que están planteando que si se abrieran las iglesias, entonces si hubiese un contagio por causa de una reunión dentro de una iglesia, se pudiera ser responsable al sacerdote o al pastor de la iglesia. Y en ese sentido, hermanos están planteando, bueno, ¿no será correcto o lo mejor sería que se tuviese un relevo de responsabilidad? Evidentemente, cuando una actividad social, como puede ser, insisto, una actividad económica como la que estamos viviendo ahora, o una actividad religiosa, supone que hay unos riesgos que son riesgos, por decir así, aceptables legalmente. Me explico. El presidente de los Estados Unidos, en las guías que le ha dado a los estados para la reapertura, en su primera fase dice que las iglesias deben abrir cumpliendo unas condiciones como, por ejemplo, distanciamiento social estricto y otras medidas prudenciales. Evidentemente, delante de una responsabilidad, por llamarlo así, extracontractual frente a terceros, si nosotros seguimos las guías que la prudencia del que ejerce la responsabilidad pública nos está sugiriendo, nadie podría reclamarle a una institución religiosa que ha sido imprudente en reabrir, cuando las mismas autoridades federales dicen deben reabrir siguiendo estos parámetros. No podría reclamar a alguien que la institución actuó negligentemente o de una manera imprudente, por decirlo de manera concreta. Al contrario, por eso yo no creo que la apertura, siguiendo unos parámetros prudenciales, la apertura puede llevar a las iglesias responsabilidad. Digo, ¿podría llevar a las iglesias responsabilidad? Sí, lo mismo que los supermercados y las farmacias podrían ser responsables abriendo a la actividad económica en este tiempo de pandemia. O sea, evidentemente que podríamos, que alguien en su imaginación de demandar, pudiera demandar, sí, y estoy seguro que los tribunales, con la madurez jurídica que es necesaria, despacharían ese tipo de planteamiento. ¿Por qué? Porque no es que no se puede abrir en pandemia y que sería un acto imprudente, es que cuando se abra siguiendo unos parámetros específicos. Padre Moraima por acá, muchas bendiciones. Le pregunto, una iglesia que decida abrir, no importa las instrucciones, las últimas instrucciones que se den, una iglesia que pues se proponga abrir, por ejemplo, con 20 miembros, 10 miembros, guardando distanciamiento, mascarilla, guantes, todo lo demás, y no está en ley, ¿verdad?, según el gobierno, ¿qué puede pasar? Fíjate que tú has hecho una pregunta que sin duda es importantísima y compleja. Evidentemente, el gobierno no me puede decir a mí cuándo yo puedo o no ejercer mi derecho a la libertad religiosa, porque es un derecho fundamental. Yo no le tengo que pedir permiso a nadie para respirar, por ejemplo. Ahora, eso sí, el gobierno, en el ejercicio de su responsabilidad de ser custodio del bien común, puede sustancialmente, por decir así, descompensar, o por decirlo más específicamente, puede reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales en unas condiciones, cuando hay un interés apremiante y cuando no existe un medio menos oneroso. El gobierno podría decir, en medio de esta pandemia,
las reuniones públicas, incluso las religiosas, tendrán que ser coartadas porque es necesario para evitar el contagio, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero cuando tú comienzas a abrir las instituciones económicas como se ha planteado, cuando el sector económico se le permite abrir, ya tu argumento para reprimir el ejercicio de la libertad religiosa de manera colectiva se debilita. Evidentemente, es prudencial que cuando el gobierno abra al sector económico, ya no habrá razones para decirle al sector creyente, utilizando las medidas prudenciales que por decir así, las autoridades propongan, no habría razones. A ese hermano que está diciendo, yo debo abrir y no esperar al gobierno, yo le digo a ese hermano que en este momento es prudencial, en el ejercicio de su responsabilidad, ver lo que nuestras autoridades después del 3 de mayo nos van a decir de cómo va a ser la reapertura del país. Porque sin duda nosotros esperamos, porque las iglesias también tienen que tener ese sentido de solidaridad cívica, que no es un rendir nuestro derecho fundamental, es uno sentirse que en este momento de crisis todos tenemos que tirar el barco en la misma dirección. Pero dicho sea de paso, esto tiene que ser de manera razonable, y yo espero y estoy seguro que nuestras autoridades escucharán el reclamo del liderato religioso que se ha ido encauzando y se ha ido manifestando para que esa reapertura de las instituciones religiosas sean hechas con la prudencia y la responsabilidad. Por eso, ese hermano nuestro, vamos a esperar con sentido de solidaridad cívica estos días, antes del 3 de mayo, para ver cómo en este diálogo que se está abriendo en este momento, se encausa para actuar en la que todos tiremos en la misma dirección, que es el reclamo de las instituciones religiosas. No sé si, como he dicho tantas cosas, más o menos han podido captar las inquietudes que quiero presentar. Sí, yo lo capté. Carlos, en esa línea, supongamos que la gobernadora acate las recomendaciones del Task Force de Salud, que no contempla apertura de iglesias, y vino la ya conocida comparación que es una actividad parecida a los cines o los teatros. Supongamos que ella no establezca en estos próximos días, junto con la primera fase de lo que autorice a las iglesias. Hay muchos creyentes que piensan que la Biblia nos ordena porque nos enseña que las autoridades han sido establecidas por Dios. Y si las autoridades, en referencia al gobierno, no hacen referencia a una fecha de apertura para las iglesias, si algunos pastores decidieran abrir utilizando los protocolos del CDC como las demás industrias están operando, ¿eso significa que se está violando una orden? ¿Eso significa que la iglesia está desafiando, desobedeciendo a la autoridad? Me has hecho una pregunta importantísima, delicada, y evidentemente ojalá que esa situación no se tenga que dar y que las aperturas al diálogo que se están dando en este momento con nuestras autoridades públicas y el deseo que tienen las autoridades públicas de reabrir el país y de dialogar con los distintos sectores que se está dando en este momento, no tenga que llevar a la iglesia a ese tipo de situación extrema y de enfrentamiento. Digo, ojalá. Vamos a suponer en el escenario hipotético que se ha dado en los Estados Unidos, donde las iglesias, ejerciendo la prudencia y el sentido de solidaridad cívica, abren al culto, como por ejemplo sucedió en Mississippi, donde las iglesias, una iglesia pentecostal noblemente, decide abrirse al culto con sus fieles desde el parking. Es decir, todos los fieles llegaban al parking de la iglesia con las ventanas cerradas, y la iglesia, ¿verdad? El pastor y los que sirven directamente la actividad de culto, desde dentro de la iglesia, viviendo, dicho sea de paso, el distanciamiento social, máscara, etcétera, desde dentro de la iglesia, transmitían por unas ondas radiales
transmitían a los fieles que estaban en el parking, en cada uno en su carro, con las ventanas subidas, etcétera. El gobierno municipal decidió darle a cada uno de los creyentes, a cada uno de los carros, un ticket de $500. Evidentemente, la iglesia demandó. Y dijo el tribunal de distrito, con el apoyo del gobierno federal que salió en defensa, como amicus curiae, salió en defensa de la iglesia. ¿Qué dijo el tribunal? El tribunal dijo lo siguiente. Primero, le dijo al municipio, ustedes han actuado de manera arbitraria e irresponsable. Uno. Dos, le dijo lo siguiente, la iglesia estaba ejerciendo su derecho a la libertad religiosa. ¿Por qué? Y tercero, que es tal vez lo más importante en esta situación, dice, ¿cómo es posible, dice, que tú le des $500 a unos creyentes que con sentido de responsabilidad tenían sus ventanas arriba, aire acondicionado, el distanciamiento social era total, pero al Burger King o al McDonald's, que está a menos de 100 metros, en la que la gente pasaba a través del servicarro con las ventanas bajas, en la que no había distanciamiento social, ¿cómo es posible que le des a la iglesia una multa de 500 y a los otros no? Exacto. ¿Qué quiero decir con esto? Yo espero que ese escenario que se dio en Mississippi no se dé en mi país y que las iglesias tengan que reclamar no el privilegio, sino el derecho a ejercer su libertad religiosa. Yo espero que la iglesia, y yo estoy seguro que nuestras autoridades públicas tienen ese interés, no las invisibilicen en el momento más crítico e importante que estamos viviendo en medio de esta pandemia, que es la reapertura de país. Porque estoy seguro que si eso sucediese como sucedió en Mississippi, nuestras instituciones eclesiales se verán forzadas ante un acto de arbitrariedad clara, que ojalá no se dé en este país, de seguir el reclamo bíblico. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo espero y estoy seguro, y por eso oro, eso no se va a dar en mi país como se dio en Mississippi. Padre Carlos, una pregunta acá. ¿A usted le parece que el gobierno aprovecha la coyuntura de la pandemia para de alguna manera castigar la iglesia? Pues mira, yo tengo que ser sincero. Conociendo a la señora gobernadora y sabiendo que es una mujer creyente, sincera en su fe, porque la conozco mucho antes de ser gobernadora, y el país ha podido ver con la simplicidad y la sinceridad con que ella manifiesta su fe. Conociendo al licenciado Albertorio, que tiene la responsabilidad en la oficina de base de fe, por supuesto que no, que yo estoy seguro que estas dos personas y muchos que están en las esferas gubernamentales no son personas que son ni mucho menos antirreligiosas. Ahora, dicho eso, evidentemente cuando uno lee las expresiones del Task Force médico o incluso la invisibilidad en las propuestas, la invisibilidad del sector religioso en el Task Force económico, uno se da cuenta que todavía tenemos un camino bien largo que caminar como sociedad puertorriqueña para que la sociedad civil comience a entender que la libertad religiosa, que es la libertad más fundamental en una sociedad democrática y pluralista, la libertad religiosa no es un privilegio que uno apaga y prende cuando quiere, sino que es un derecho que cuando la iglesia lo reclama es para ser escuchada, no para no ser escuchada. Y yo estoy seguro, vuelvo a insistir, y es mi oración, y es todos los esfuerzos que estoy haciendo, incluso para abrir este debate y este diálogo público. Estoy seguro que nuestras autoridades públicas van a escuchar el reclamo de las instituciones religiosas. Los Task Force que nosotros estamos viendo, ellos no son los que van a decidir. Lamentablemente tienen una concepción jurídica en muchos casos bastante deficiente. Serán personas de buena voluntad y estoy seguro que lo son,
Pero ahí es donde las autoridades públicas tendrán que ejercer su responsabilidad y estoy seguro que la van a ejercer. Bueno, Padre Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos más preguntas, Sí. Carlos, Sí, y queremos que tenemos nos hables un poquito más acerca de lo que es ese derecho constitucional de la iglesia, de seguir operando y de seguir funcionando. Vamos a hacer una pausa de los auspiciadores. Quédatenos en línea y regresamos contigo en breve. Excelente. Ok, perfecto. Nadie se vaya. 8:53. Ahora, Nueva Vida Noticias. Nueva Vida Noticias. Presentado por Medina Auto, Nissan y Kia, carretera número 1 Caguas, 787-305-3511 y Empire Gas, sirviendo a Puerto Rico por más de 50 años. Nueva Vida Noticias. Bueno, una nota relacionada a las condiciones del tiempo para hoy miércoles, porque estarán variables con intenso calor y actividad de lluvias que afectará mayormente al área este y oeste de la isla desde tempranas horas del día. Eso anticipó el Servicio Nacional de Meteorología. El meteorólogo Carlos Anselmi explicó que un leve disturbio traerá humedad al área local, por lo que al combinarse con altas temperaturas producirá un índice de calor de entre 95 y 100 grados. Las 8:54, buenos días. Medina Auto, siempre contigo, les informa que a partir de este miércoles el centro de servicio de Nissan y Kia estará abierto los miércoles y jueves, exclusivamente por citas y para emergencias. Puedes llamar al 787-747-8300, 747-8300. Ya lo sabes, Medina Auto abre su centro de servicios miércoles y jueves. Más información en sus redes sociales, Facebook e Instagram. Medina Auto, siempre contigo. Por más de 50 años, Empire Gas ha servido a Puerto Rico, siempre brindándote durabilidad, servicio y garantía. Empire Gas te quiere seguro. Confía la recarga de tus cilindros para gas propano a nuestros más de 500 distribuidores localizados en todo Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Llámanos al 787-751-5725. Empire Gas, comprometidos con el pueblo de Puerto Rico. Home Mortgage Bankers, para beneficio de sus clientes interesados en precalificar para la compra de su casa, los están orientando por teléfono y también online. Así que llámalos para más detalles al 769-1496 para que aprovechen los intereses porque están históricamente bien bajitos. Home Mortgage Bankers, 769-1496. 769-1496. Licencia IH110. Con la combinación de aceite de girasol, de maíz y aceite de oliva, el nuevo blend Oleo es el mejor aceite para cocinar y freír todas tus comidas. Oleo, más aceite de oliva que ningún otro blend. Pruébalo. ¿Quieres vivir en un mejor Puerto Rico? ¿Quién quiere vivir en un mejor Puerto Rico? Si no contestas, es difícil tener resultados. Por eso es importante responder al Censo 2020. Ser contados ayudará a determinar cómo fondos federales son asignados a Puerto Rico. Fondos que podrían mejorar la economía, la salud, la infraestructura y la educación. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí. Conoce más en 2020census.gov. Pagado por Oficina del Censo de los Estados Unidos. Bueno, en Calesa Toyota están listos. Han tomado todas las medidas de prevención para recibirte miércoles y jueves de 9 de la mañana a 5 de la tarde para mantenimientos y reparaciones de tu auto. Así que para una cita puedes llamar al 905-7059 y te van a atender, te van a dar tu cita. 905-7059. Recuerda usar la mascarilla antes de salir de casa. En Calesa Toyota somos familia. 905-7059. Cuando conoces a alguien que habla como tú, comparte tus sueños y trabaja contigo, sabes que tu éxito está en buenas manos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por cosecha. Luis Garratón lleva más de 60 años ofreciendo un servicio de calidad en la distribución y venta de productos farmacéuticos, consumo y de belleza. Esta empresa netamente puertorriqueña emplea sobre 150 personas que día a día trabajan con entusiasmo y dedicación para alcanzar las expectativas de sus clientes. Conozca más sobre Luis Garratón en www.luisgarratón.com. WNB Sidra San Juan, WNB Culebra Fajardo, WNB Mayagüez y nuestra app Nueva Vida FM. Tenemos el contenido para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Es en ruta.
En Ruta, el programa que la gente disfruta. Es en Ruta, quien me alienta, edifica, me gusta. Bueno, y de inmediato continuamos esta charla interesantísima. Para los que acaban de sintonizar, estamos hablando con el sacerdote y licenciado Carlos Pérez. Es un tema bien relevante por lo que está pasando en este momento el país y la iglesia. Tengo una pregunta adicional para Carlos. Carlos, esto es algo que obviamente a todos nos ha cogido por sorpresa, el enfrentar un virus que amenaza, de acuerdo a lo que nos han enseñado, la vida, como es el COVID-19. Ha sido algo nuevo para todo el mundo. Los líderes eclesiásticos no son la excepción. Yo personalmente percibo un temor en el liderazgo, obviamente, por la inexperiencia de bregar con una pandemia por primera vez en los últimos, 100 años, fácil, ¿no? Y cuidado si más, que sea tan amenazante a la vida, pero dentro del temor personal que algunos líderes pueden tener de si abro la iglesia, no solamente tengo la preocupación de que un hermano se me contagie, sino yo personalmente como pastor, si me contagio y muero, eso es un temor humano que yo desde el punto de vista humano lo puedo entender. Pero al mismo tiempo, el hecho de que el liderazgo no haya hecho hasta hoy ninguna expresión pública, no comienza a ceder terreno de esa independencia que siempre ha tenido la iglesia, porque no es menos cierto que los empresarios fuera de lo público estaban hablando de la necesidad de reabrir, pero cuando fueron efectivos fue cuando fueron públicos y fueron a los medios a llamar la atención de la necesidad de reabrir la economía. Lo mismo hicieron los economistas, los empresarios y el sector salubrista, que siempre desde el principio ha estado ahí. La iglesia ha estado callada durante todo el proceso. El liderazgo eclesiástico ha estado en silencio, no ha dicho nada a nivel público. Me refiero a la iglesia organizada. Este silencio no es una forma, sin darte cuenta, de cederle el control al Estado sobre la razón de ser de lo que representa la iglesia, sobre las funciones y servicios a la sociedad como un elemento esencial, de servicio esencial. Al mismo tiempo, el silencio no envía ese mensaje a la cúpula gubernamental, Carlos. Pues mira, la pregunta es súper interesante porque sin duda esta pandemia nos ha cogido a todos en la humanidad. O sea, esta es una experiencia que la última vez que tuvo, no existen personas que hayan sobrevivido y nos cuenten cómo fue. La última fue el Spanish Flu, que aquello murieron millones de seres humanos y no se extendió a todos los continentes ni tuvo las coberturas que tiene en este momento el COVID-19. Por lo tanto, la humanidad no tenía, por decir así, un roadmap, una manera de cómo responder, y por eso hemos visto países tan poderosos como Estados Unidos o la China, o países del primer mundo como puede ser el caso de la Italia, que los ha cogido absolutamente desprevenidos. Nadie sabía lo que hacer ni a nivel médico. Esta es una experiencia única, además por las mismas características de esta pandemia. O sea, uno se puede imaginar que por primera vez, por ejemplo, en la historia italiana, desde que el cristianismo puso pie en aquella tierra, jamás, ni en medio de la persecución de los primeros 4 siglos, todos los templos de Italia, católicos y evangélicos, todos fueron cerrados, incluido el Vaticano. O sea, es una experiencia que a todos nos ha cogido, como cuando a un boxeador le dan un golpe y empieza como parece que se va a caer y no sabe ni dónde está, si va o viene o no vino y se fue. Ajá. O sea, es una situación evidentemente que a todos nos ha cogido desprevenidos y estamos empezando a aprender cómo enfrentar este tipo de pandemia en la cual todos tenemos que contribuir, médicos, estamento económico, iglesias, etcétera. Y es lógico que las cosas no nos han salido, como es obvio, también como hubiésemos esperado en una situación como esta. Es lógico, es que estamos aprendiendo, es que no sabíamos cómo hacerlo. Dicho esto, evidentemente la iglesia a veces utiliza métodos diversos para enfrentar crisis y situaciones extremas como las que estamos viviendo.
Yo sí sé que hay distintas instituciones religiosas que están manifestando de manera clara y contundente a las autoridades públicas por medios ordinarios, es decir, utilizando escritos, hablando con autoridades, escribiendo, etcétera, y están en este momento, sí, yo te puedo decir que en este momento, aunque no ha aflorado todavía al debate público, podrá aflorar sin duda si no hay una respuesta adecuada, ¿verdad? Pero yo sí te puedo decir que las autoridades religiosas de distintos, católicos y evangélicos, incluso de otras denominaciones religiosas, están manifestando y con mucha claridad de que en este momento de reapertura no se puede invisibilizar al sector creyente y que además el diálogo no es un diálogo para nosotros ceder cuando, bueno, abramos primero la construcción y abramos primero, qué sé yo, la banca, etcétera. No es que estamos diciendo que nos abran cuando abran los cines, no. Estamos diciendo que nosotros, si usted abre el sector económico, pues ya las iglesias tendremos que abrir, y le estamos diciendo, vamos a dialogar para entonces implementar esa reapertura que todo el país espera de una manera prudencial, qué sé yo. Yo, por ejemplo, ayer estaba reunido con un grupo de pastores a las 11 de la noche y estábamos hablando de cómo vamos a reabrir las iglesias. Y algunos decían que la experiencia, por ejemplo, de las asambleas de Dios en los Estados Unidos, por ejemplo en Texas, es que van a abrir de manera gradual, qué sé yo, el 25% en una fecha, el 60% en otro, el 100% en otro. Y yo sí sé que, por ejemplo, a la señora gobernadora, hay grupos, a la Fortaleza, que le están haciendo propuestas de reapertura gradual, siguiendo unos parámetros, precisamente para que, de nuevo insisto, si tú abres el sector económico, no hay ninguna razón para que las instituciones religiosas abran. Y no es que vamos a abrir, bueno, abrimos el sector económico y el 14 abren ustedes, no. Desde que la primera tienda se abra en este país, ya las iglesias pueden abrir sus puertas, evidentemente, siguiendo los parámetros prudenciales, y yo estoy seguro que el gobierno, en este reclamo que yo sí sé que se está dando, va a iniciar este diálogo de manera prudencial. ¿Va a iniciarlo o no? Va a continuar este diálogo que ya se está dando. Padre, sabemos que conforme a lo que está diciendo, hay un diálogo. Una de las palabras que dijo anteriormente que conoce a la gobernadora, el licenciado Albertorio, me parece que la gobernadora ya desde Asuntos a la Mujer, pues tiene ese sentido de protección, por lo menos es lo que yo he visto, ¿no? Durante todo este tiempo la distingue eso. Albertorio, por otro lado, también ha demostrado el interés de poder ser portavoz de las iglesias, del tercer sector también, que no lo podemos dejar fuera. Pero ¿ha habido alguna respuesta de esas reuniones o esos escritos? Pues mire, evidentemente yo no soy no soy ninguna de las autoridades de las instituciones eclesiales. Yo soy un ciudadano que evidentemente le manifiesto a las autoridades en la Fortaleza mis inquietudes. Ajá. Como un ciudadano a pie que es sacerdote y es abogado y es creyente, católico, cristiano. Pero yo no he estado envuelto directamente. Okay. Sí sé, por mis conversaciones que he tenido con Albertorio, lo puedo decir con simplicidad, que este diálogo que es amplio y que él está dando en estas últimas semanas y estos últimos días, yo sí sé que hay propuestas concretas, porque además conozco a mis hermanos que son líderes en iglesias cristianas, y evidentemente conozco la situación de lo que está sucediendo al interno de la Iglesia Católica de manera general. Por lo tanto, yo sí sé que se está dando en este momento y que la actitud es de escucha, evidentemente. De nuevo insisto, por eso dije ahorita esta situación. Vivimos en una cultura cívica donde la libertad religiosa a veces se ve como una hermana menor que se prende y se apaga según los caprichos de cada uno, ¿verdad? Yo no digo que esa es la actitud de las autoridades públicas, pero a veces en el debate que se da a nivel gubernamental y en el debate cultural, lo hemos visto con el Task Force médico y el Task Force económico, a veces no se valora lo que es la libertad religiosa. Perdóname que solamente un minuto más.
¿Tú te imaginas en la última decisión del tribunal de la Corte de Distrito que el gobierno federal apoyó a la iglesia pentecostal de Mississippi que reclamaba su derecho? Mira lo que dice casi al final, dice: la garantía de la primera enmienda del ejercicio de la libertad religiosa, estoy traduciendo, es mi traducción, es una de las más importantes establecidas en la Declaración de Derechos y sin lugar a dudas otorga a la iglesia, como en este caso, el derecho de hacer valer ciertos derechos que, por ejemplo, una barbería no tendría derecho a reclamar. O sea, tú te puedes imaginar, ninguno del sector económico puede reclamar las garantías que una iglesia puede reclamar. Ellos no tienen las protecciones constitucionales como las tenemos las instituciones eclesiales. Ya tú te imaginas que en cualquier debate de reapertura, a los primeros que hay que escuchar son los que tienen estas garantías. Una barbería no puede reclamar interés apremiante ni medio menos oneroso, sino que el Estado puede intervenir con la barbería utilizando el criterio de racionalidad, como es obvio, o sea, no puede ser arbitrario. Por lo tanto, ya tú te imaginas que esta cultura jurídica sobre el sentido de la libertad religiosa, a veces hay algunos que evidentemente dan sus opiniones, son parte de estos colaboradores que los gobiernos tienen que tener, que tal vez no conocen el alcance ni cómo se deben dar las cosas. Y yo estoy seguro que en este diálogo, porque todos somos importantes, tú imagínate, la ACLU y otros demandantes hicieron demandas que en mi opinión son demandas frívolas. Y fíjate que siempre es la misma cosa, el ataque a la concepción nuestra jurídica de lo que es la libertad religiosa. Hay un camino que caminar y yo estoy seguro que en este debate se está dando, están escuchando, se están intentando responder y yo estoy seguro y yo espero y yo oro para que la respuesta sea clara, que la primera tienda que abra en la reapertura significa que las iglesias podrán abrir. No es que después vamos a ver a lo mejor pues la tercera etapa, no, abres economía, las iglesias ya pueden abrir. Ese es el principio jurídico que todos tendremos que seguir, como es obvio. Y eso significaría, Padre Carlos, que si así no fuera, y en esa primera fase o en esa fase no incluyeran a la iglesia entonces advierte que abriría por encima de la orden ejecutiva. Bueno, yo no podría adelantarme porque no soy líder, como es obvio, en las instituciones eclesiales. Yo soy un sacerdote de a pie, un ciudadano, que en estas cosas evidentemente me interesan y quiero ayudar en este diálogo social. No sé cómo responderían las iglesias. Yo sí sé que algunos hermanos nuestros en los Estados Unidos han reclamado no el privilegio, el derecho al ejercicio de su libertad religiosa colectiva. ¿Cómo reaccionarían nuestras instituciones eclesiales en Puerto Rico? No lo sé. Yo le pido a Dios que nosotros no tengamos que llegar como nuestros hermanos en los Estados Unidos. Y eso es lo que yo espero y estoy seguro que esperamos todos, incluidos las autoridades religiosas, de que se encauce la reapertura según los parámetros constitucionales. El Task Force médico es importante, el Task Force económico es importante, el Task médico, que claro que sí, que diga los elementos prudenciales en una reapertura. Ahora, el Task Force médico y el Task Force económico no son los que tienen que tomar la responsabilidad, ni son todos los elementos que hay que tomar en cuenta en esta ecuación. Carlos, tengo la impresión y quiero hacer este comentario como parte de mi cierre esta mañana, y aquí hablo como tú dices, como ciudadano y como alguien a quien Dios le ha dado el privilegio de dirigir un medio de comunicación. El silencio, que es parte de la inexperiencia, como dije, y de lo novel de este proceso, no deja, ¿verdad?, la puerta cerrada al hecho de que el silencio prolongado de parte de la iglesia organizada puede enviar un mensaje y lo resumo con esta frase: el Estado es mi pastor y nada me faltará. Fíjate que yo entiendo, fíjate Juan Carlos, y por eso tú y yo coincidimos en tantas cosas.
Pero tengo que hacer una pequeña indicación. Evidentemente, iglesia, eres tú, que estás en las redes y tienes una responsabilidad y estás entrando en el debate público, sacando a relucir este elemento. Iglesia soy yo, que tal vez con los vínculos afectivos que puedo tener con algunos de los protagonistas públicos, puedo manifestarles mi inquietud e insertarme en ese diálogo. Y te digo lo siguiente, y no, yo no quiero justificar silencios irresponsables, quiero clarificar, pero hay a veces que en medio de un país como el nuestro, tan dividido en tribus, donde a veces yo, por ejemplo, yo he apagado la radio, ya yo no escucho la CNN, es imposible. En este ambiente tan encrespado, ¿verdad? Por decirlo así, a veces uno no sabe ni distinguir mano derecha de izquierda. Y a veces el silencio no significa que no estoy hablando y no estoy actuando. Estoy utilizando un mecanismo para que sea mucho más eficaz las propuestas que yo estoy haciendo. Y doy un ejemplo histórico. Ahora se han abierto los archivos vaticanos y se ha podido ver por qué Pío XII, durante la Segunda Guerra Mundial, no levantó su voz para condenar el nazismo en su persecución contra los judíos. Se ha conocido de los archivos secretos que precisamente él entendió que si él levantaba su voz pública, podía causar más males de los que quería proteger. Por ejemplo, sucedió en el caso de Holanda, donde los obispos católicos condenaron el nazismo y la respuesta brutal del nazismo fue que a los judíos católicos conversos los llevó a los campos de concentración. Por lo tanto, él ¿qué fue lo que él hizo? Él fue más eficaz. Salvó, según las cifras, más de 500,000 judíos en Roma y en Italia, precisamente porque pudo preservar en el silencio, poder hacer más eficaz, porque a veces el hablar no tiene eficacia en medio de un mundo tan encrispado. Vuelvo a insistir, yo no quiero justificar silencios irresponsables, pero puedo entender que a veces es más eficaz utilizar los mecanismos del diálogo, intentar persuadir directamente, que en este debate donde a veces, vuelvo a insistir, hay gente que pretenden adelantar agendas ideológicas dando bofetá y cantazo. O sea, yo creo que hay que hacer pensar. Y si tú y yo, Juan Carlos, hemos logrado de que a través de este programa se comience a pensar distinto de la libertad religiosa en esta reapertura y distinto en el país, que por primera vez se entienda que el reclamo de una iglesia no es un privilegio, es un derecho fundamental, que una barbería no puede reclamar las mismas cosas que reclama una iglesia, no son comparables, no son, por decir así, son chinas y botellas, no los puedes poner en el mismo lugar. Si eso va percolando y se va entendiendo, mira, bendito sea Dios, que en esto que nadie sabíamos cómo responder, hemos sacado mayores bienes de males como los que estamos viviendo. Digo, así lo percibo yo, pero entiendo tu inquietud y sin duda, las instituciones eclesiales, y yo espero que así sea, deben asumir su responsabilidad histórica como le están haciendo los obispos italianos en Italia, enfrentando al gobierno que ha querido abrir el sector económico y silenciar a las iglesias, o como lo están haciendo nuestros hermanos en los Estados Unidos, que ante decisiones arbitrarias de gobiernos locales están reclamando su derecho, están diciendo, de alguna manera, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y están ganando en los tribunales, y están ganando en la opinión pública. Muy bien. Padre Carlos Pérez, yo por mi parte una última pregunta, una curiosidad tal vez, desde su perspectiva católica y también general, ¿no? En términos de la iglesia, ¿le preocupa la nueva modalidad y o cultura de la iglesia virtual? Pues mira, es bien interesante porque eso es un debate que se está dando al interno de la iglesia, que va desde el Papa hasta el último fiel. Okay. Evidentemente, la iglesia católica y el cristianismo en general siempre entendemos nuestra relación con Dios con el lenguaje de la encarnación. Lo virtual no puede sustituir el contacto de carne y hueso. La realidad es que para nosotros los católicos y sin duda el cristianismo en general, nosotros creemos que nos tenemos que relacionar con Dios de manera individual, sin duda,
pero también tenemos que relacionarnos con Dios y Dios se relaciona con nosotros de manera colectiva, porque hay elementos de nuestra relación con Dios que solamente se pueden experimentar colectivamente. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica está, por ejemplo, los sacramentos, que son realidades de contacto personal, no se pueden sustituir virtualmente. Por eso es que tú puedes entender la urgencia angustiosa que tiene el fiel católico, el creyente católico, de poder restablecer con prudencia la reapertura de su templo, porque en nuestra fe católica a Dios se le busca individualmente y se le cultiva como pueblo, y Dios se relaciona con nosotros individualmente y como pueblo. Y estoy seguro que esa es también la experiencia de mis hermanos evangélicos. El congregarse es un valor que nos hace crecer en nuestro conocimiento de la Escritura, en la fraternidad común, y hay cosas como milagros que se realizan como pueblo y no en la individualidad de mi casa. Por eso es tan urgente para la iglesia reclamar la reapertura de nuestros templos con prudencia, siguiendo las medidas que nuestras autoridades, de manera objetiva, porque tampoco es que a nosotros nos van a exigir distinto a los otros, no. Lo que le exige al sector económico es lo que nos va a exigir a nosotros, no más. Carlos, Gracias, agradezco. bendito. Perdonen que hablo tanto. No, No. no, para nada. Creo que has traído una respuesta a cada una de las preguntas de cada uno de nosotros. Aportas de una forma increíble a la educación de este pueblo. Me parece que Nueva Vida 97.7 es el único medio que está hablando de este tema consistentemente. Y no somos una organización de iglesias, ni nosotros somos pastores, pero nos apasiona la iglesia. Entendemos el servicio insustituible que le da al país, que es el hospital espiritual del país, y seríamos nosotros indignos de manejar un medio de comunicación si nos quedásemos callados. Así que eres parte de este proceso de educar. Esperamos, ¿verdad?, que ese silencio hasta ahora de la iglesia organizada sea con prudencia, como mencionaste. Debe tener un término. No sé si ese término es el 3 de mayo cuando la gobernadora haga un anuncio. A mí me parece que sí. Pero agradezco tu tiempo, Carlos, y la aportación que haces por la libertad religiosa. Carlos, como siempre, cuando termine esto nos tenemos que tomar un café, pero me lo pagas tú. No, el café y el almuerzo completo. Amén. Dios te cuide. Muchas bendiciones. Amén. Gracias, igualmente. Bendiciones. Carlos Pérez, sacerdote, licenciado, con nosotros hablando de libertad religiosa en tiempos de pandemia. Qué tremendo tema. Yes. Estuvo buenísimo, ¿verdad? Sí, como que nos da esperanza, ¿no? El saber que ya hay un diálogo, aunque no, ¿verdad?, no sea abierto, hay un diálogo cerrado, pues nos trae esperanza. Así es. Esperamos que traiga buenos resultados esos diálogos. Así es. Bueno, los temas importantes.